Imagínate que existe un libro tan peligroso, tan revelador, que durante siglos fue escondido, silenciado, enterrado bajo toneladas de arena para que jamás saliera a la luz. Un libro capaz de cambiar todo lo que crees saber sobre tu fe, tu historia, incluso sobre quién eres realmente. No es un mito, es real. Y fue encontrado por accidente. Estos textos prohibidos se conocen como los manuscritos del Mar Muerto, y su contenido es tan impactante que, aún hoy, muchas partes siguen ocultas al público. ¿Por qué? Porque revelan verdades que podrían colapsar estructuras religiosas, políticas y culturales enteras. Textos antiguos que describen versiones muy distintas de los hechos que nos contaron como sagrados. Relatos que fueron borrados, manipulados o simplemente censurados por el poder. Y lo más aterrador no es lo que dicen, sino por qué han hecho todo lo posible para que tú nunca los leas. Esta es la historia real del secreto más incómodo que ha enfrentado la humanidad. Y todo empezó con un joven pastor que, sin saberlo, desenterró la verdad que llevaba siglos esperando ser encontrada. Y lo que encontró fue solo el principio. Era 1947. Un joven beduino caminaba por las áridas montañas de Qumrán, buscando una cabra perdida. Lanzó una piedra dentro de una cueva y escuchó algo que no esperaba: el crujido de una vasija rompiéndose. Al acercarse, encontró rollos envueltos en lino, cubiertos de polvo, pero intactos. Lo que aquel joven no sabía es que acababa de descubrir el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. No eran simples textos, eran escritos sagrados de más de 2000 años de antigüedad. Documentos que mencionaban nombres, visiones y eventos que no aparecen en ninguna Biblia moderna. Entre ellos, un libro completo de Enoc, textos de los vigilantes, ángeles caídos que mezclaron su sangre con la humanidad, y profecías que hablaban del fin de los tiempos con una precisión escalofriante. Pero en vez de celebrar el descubrimiento, comenzaron las negociaciones y los silencios. Durante décadas, la mayoría de estos manuscritos fueron ocultados, bloqueados y controlados por una élite académica que decidió qué podía publicarse y qué debía permanecer en las sombras. ¿Quién les dio ese poder? ¿Y qué tenían tanto miedo de que descubriéramos? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Durante más de 40 años, solo un grupo selecto de estudiosos tuvo acceso completo a los manuscritos del Mar Muerto. ¿El resto del mundo? A ciegas. No podían leerlos, analizarlos ni cuestionar lo que decían. El argumento oficial era que necesitaban tiempo para traducirlos, pero décadas después, miles de fragmentos seguían sin publicarse. ¿Por qué? Porque muchos de ellos contradecían directamente los pilares del cristianismo tradicional, del judaísmo e incluso del islam. Algunos textos hablaban de un Mesías diferente, más humano, menos divino. Otros sugerían que ciertos eventos atribuidos a figuras bíblicas fueron reinterpretados o incluso manipulados siglos después. Y había fragmentos aún más inquietantes, relatos de seres celestiales que descendieron a la tierra, enseñaron tecnología prohibida y alteraron el destino de la humanidad. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de documentos reales, escritos más de 1000 años antes de que existiera la Biblia que hoy conocemos. Documentos que los poderosos consideraron demasiado peligrosos para divulgar, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. ¿Te imaginas qué más podrían estar ocultando? Porque lo que ya fue revelado es solo la superficie. Entre los textos más inquietantes encontrados había uno que hablaba de los vigilantes, ángeles enviados a la tierra que desobedecieron las órdenes divinas y tomaron esposas humanas. De esa unión nacieron gigantes, criaturas híbridas que desataron el caos en el mundo antiguo. Este relato no solo no está en la Biblia tradicional, sino que fue deliberadamente excluido. ¿Por qué? Porque plantea una realidad donde fuerzas no humanas intervinieron directamente en la evolución de la humanidad. Y no termina ahí. Algunos textos contenían descripciones detalladas de tecnologías, mapas estelares y estructuras sociales que no coinciden con el contexto histórico de hace 2000 años. Como si alguien, o algo, les hubiera entregado conocimientos adelantados a su tiempo. Eso cambió todo para los investigadores independientes.
¿Era posible que la humanidad hubiera recibido ayuda externa en el pasado? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y las respuestas oficiales a desaparecer. Las instituciones religiosas negaban, los gobiernos callaban y los académicos perdían financiación por intentar hablar. La censura no era explícita, pero era implacable, porque si todo esto es cierto, entonces todo lo que te enseñaron fue cuidadosamente editado. Y lo que sigue es aún más difícil de creer. Uno de los documentos más impactantes fue el rollo de la guerra. No hablaba de batallas entre ejércitos humanos, sino de una guerra cósmica, una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. No era simbólico. Describía ejércitos celestiales, estrategias, armamento y una batalla final que pondría fin al dominio de las fuerzas corruptas sobre la tierra. Pero lo más perturbador no fue el contenido bélico, sino la fecha. Los manuscritos sitúan esta guerra en un tiempo futuro, aún por venir. Y algunas coincidencias con nuestro presente son escalofriantes. Divisiones sociales extremas, manipulación global, una lucha entre verdad y mentira que atraviesa religiones, gobiernos y medios de comunicación. Estamos viviendo los ecos de esa profecía. ¿Fue todo esto una advertencia que nadie quiso escuchar? Muchos creen que sí. Y por eso están despertando. Gente común que empieza a hacerse preguntas que incomodan. Personas que ya no aceptan verdades empaquetadas y que entienden que el conocimiento prohibido no destruye la fe, la fortalece, porque al final, el verdadero peligro no es lo que revelan estos textos. El verdadero peligro es seguir ignorándolos. Durante siglos nos enseñaron a creer sin cuestionar, a aceptar que lo sagrado venía filtrado por instituciones humanas, con sus intereses, sus errores y sus miedos. Pero los manuscritos del Mar Muerto nos gritan otra cosa, que hubo muchas versiones de la verdad, y que la historia que nos contaron es solo una entre muchas. En los textos aparece un personaje llamado el Maestro de Justicia. Algunos creen que fue el verdadero guía espiritual del pueblo antes del surgimiento del cristianismo. Otros piensan que pudo haber sido el auténtico rostro detrás de la figura de Jesús. Lo cierto es que sus enseñanzas eran radicales, incómodas y peligrosas para el sistema religioso de la época. Hablaba de liberación interior, de rechazar la corrupción del templo y de prepararse para una transformación global. Su voz fue silenciada, sus escritos borrados, su figura reemplazada. ¿Y si lo que creemos conocer como la historia de la fe fue solo la versión que más convenía al poder? Los manuscritos no destruyen la espiritualidad, la rescatan, nos devuelven la capacidad de buscar, de pensar, de sentir por nosotros mismos. Pero hay algo más, un fragmento que ha sido prácticamente enterrado, y es el que más temen que sepas. Ese fragmento es conocido como el Libro de los Gigantes, censurado durante siglos, desaparecido de casi todas las traducciones oficiales. En él se describe cómo los vigilantes, esos seres celestiales caídos, engendraron descendencia con mujeres humanas, dando lugar a gigantes que devoraban todo a su paso, incluso a otras personas. Un relato que suena a mito, hasta que empiezas a encontrar rastros de gigantes en civilizaciones de todo el mundo. En los mitos sumerios, en los códices mayas, en las leyendas nórdicas y hasta en la Biblia, con los nefilim. ¿Y si no era un símbolo? ¿Y si realmente existieron seres que no encajan con la narrativa oficial de la historia humana? El texto describe cómo estos gigantes fueron destruidos por una gran catástrofe y cómo sus padres, los vigilantes, fueron encerrados bajo tierra por el Altísimo. Un castigo eterno. Pero hay una advertencia final. Un día volverán. Y con ellos, una nueva era de engaño y conflicto espiritual. Muchos aseguran que todo esto no es más que fantasía. Pero si es así, ¿por qué ocultarlo durante más de 2000 años? Tal vez porque lo que viene no es un cuento antiguo, es una advertencia que estamos ignorando. Cada año nuevos fragmentos salen a la luz, pero no por voluntad de las instituciones, sino gracias a investigadores independientes, filtraciones y documentos digitalizados a escondidas. Y lo que están revelando es aterrador. Profecías que hablan de una gran confusión global, de líderes corruptos que dominarán en nombre de la paz,
y de una humanidad dividida entre los que despiertan y los que seguirán ciegos hasta el final. Uno de los textos más inquietantes habla de un engaño final, donde los enemigos de la luz se disfrazarán de salvadores, y donde solo aquellos con ojos para ver y oídos para oír lograrán escapar de la gran mentira. ¿Te suena familiar? Los manuscritos del Mar Muerto no buscan destruir tu fe. La ponen a prueba. Nos invitan a dejar de ser consumidores pasivos de creencias heredadas y convertirnos en buscadores activos de la verdad. Porque hay una batalla en curso, y no es entre religiones, es entre conocimiento y manipulación. Y tú, estés donde estés, estás en el centro de esa batalla. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? Porque lo que está por venir hará temblar los cimientos de todo lo que conoces. Si todo esto fuera falso, si fueran simples leyendas antiguas, ¿por qué tanto esfuerzo por ocultarlo? ¿Por qué décadas de censura, manipulación y silencio? Los manuscritos del Mar Muerto no fueron enterrados una sola vez. Han sido enterrados una y otra vez por aquellos que temen lo que contienen. No solo verdades históricas, sino una chispa capaz de despertar a millones. Porque cuando conoces estas revelaciones, ya no puedes seguir viviendo igual. Empiezas a cuestionar lo establecido. Empiezas a ver el mundo con otros ojos. Y eso es lo que más temen. No les asusta el texto. Les asusta lo que puede provocar en ti. Y es que estos manuscritos no solo hablan del pasado, hablan de ti, de tu rol en esta historia, de la decisión que solo tú puedes tomar. Seguir caminando en la oscuridad, o atreverte a encender la antorcha del conocimiento, aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo, porque la verdad no te hace popular, te hace libre. Y lo que estás a punto de escuchar en la siguiente página es lo que nadie se atrevió a contarte hasta ahora. Lo que los manuscritos del Mar Muerto nos revelan no es solo un relato olvidado del pasado, es una advertencia para el futuro. Nos hablan de la manipulación, de cómo las fuerzas del poder se encargaron de moldear nuestra realidad para que nunca viéramos lo que realmente importa. Nos dicen que el tiempo de la ignorancia está llegando a su fin. Y ahora te enfrentas a una decisión. Seguirás caminando por el camino cómodo, el de las respuestas simples, donde todo parece seguro, o serás valiente y te atreverás a buscar lo que está más allá de lo evidente, lo que está oculto a plena vista. Porque el conocimiento es un arma poderosa, pero también es peligrosa, y solo los valientes tienen el coraje de usarla. Así que, si esta historia te ha hecho cuestionar todo lo que sabes, si te ha dejado con esa sensación de que algo grande está por suceder, te invito a dar un paso más. No dejes que la historia se repita. Comparte este video, despierta a quienes te rodean, porque el despertar es colectivo, y este es solo el comienzo. Haz clic en suscribirte para unirte a esta búsqueda. No te quedes atrás. El futuro está esperando a los que se atreven a descubrir la verdad.